Reserva tu cita al 8. Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Amén.
Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñol, a 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra. Escudriñando la Palabra. Con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos, todos quienes están en conexión de Neuma Media a través de el Facebook y también a través de mi Facebook personal. Agradezco a Dios esta otra nueva oportunidad que nos concede de estar como todos los viernes en este su programa Escudriñando la Palabra. Muy contentos, amados, y muy agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso, nos ha hecho saber, nos ha hecho entender y también nos ha hecho percibir cuán grande es su amor para con nosotros. Su gracia, aparte de eso, su misericordia, su bondad y todo lo bueno que Dios es y desea manifestar en cada uno de los hombres y mujeres que determinen que Él es lo que su vida necesita. Quiero agradecer a Dios, repito, por estar otra vez aquí. La semana pasada no pudimos por cuestión de algunas cosas aquí en Neuma, pero ya estamos otra vez y muy contentos. Hemos ya iniciado el cuarto mes de este año, ya estamos en el mes de abril y sé que enero, febrero y marzo el Señor estuvo con nosotros. Vimos su mano, vimos su ayuda, vimos su fortaleza, vimos todo lo necesario para que nosotros podamos seguir en nuestro sentir de caminar, de esforzarnos, de alentarnos, de motivarnos en este andar con nuestro Dios. Y Dios siempre tendrá el recurso necesario para que nosotros tengamos esa capacidad de seguir a la par con Él. Agradezco a Dios porque estamos otra vez, repito, aquí. Bendecimos a todos mis hermanos y hermanas que nos miran a través de Neuma Media, a través de mi Facebook personal también. Y gracias por quienes en el transcurso de la semana, después de ver, de escuchar la predicación, tienen algún punto de vista, tienen algo que comentar, algo que les genera a veces incertidumbre, duda o cuestionamiento, y hemos tratado siempre con base en lo que dice la Biblia de poder responder a sus preguntas o cuestionamientos. Y para mí es un gran privilegio poder tener esta audiencia, que es una audiencia que sabe que tiene que estar apegado a lo que la Biblia enseña para poder cotejar, para poder también analizar, que todo esté de acuerdo a lo que Dios dice en la palabra. Y eso debe tener todo cristiano. La enseñanza que reciba, la doctrina que reciba, el mensaje que reciba, que venga de parte de Dios, siempre tiene que tener un fundamento bíblico, un estatus de firmeza en el hecho de lo que se habla, tiene que tener un extracto de la Biblia. Podemos nosotros dar a conocer ideas y pensamientos dados por Dios, revelados por Dios, pero siempre fundamentados en lo que la Escritura, en lo que la Biblia enseña. Entonces, mis amados, gracias a todos por estar aquí. Daniel, Dios te bendice, Daniel Isaac Bautista. Gracias, Danielito, por estar ahí. Dios te bendiga, hermano. Y como lo hacemos todos los viernes, ocupamos la mayor parte del tiempo en lo que tiene que ver la enseñanza o la predicación.
y este programa, Escudriñando la Palabra, siempre les hago también ese énfasis, es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana Casa sobre la Roca, donde estamos sirviendo, colaborando para nuestro Dios. Amados, la temática de esta noche, el tópico de esta noche, tiene que ver en lo que respecta de cuán necesario es el que involucremos al Espíritu Santo en cada área de nuestra vida. Como cristianos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, nos debe quedar claro el ver, el percibir cuán necesario es que involucres tú, involucre yo al Espíritu Santo en lo que tiene que ver nuestra vida. Eso es fundamental para un buen desarrollo de caminar con Dios. Eso es fundamental para un buen avance, crecimiento, madurez. Porque de hecho Jesús, cuando Él da un mensaje en el Monte de los Olivos antes de ascender al cielo, Jesús les dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, la cual el Padre enviará. Y en Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús les dice: ustedes van a recibir poder. Y una vez que reciban poder, me serán testigos. Ustedes darán testimonio de mí. Porque ese poder les dará la capacidad de desarrollar una vida que hable, que exprese, que dé evidencias de que yo estoy con ustedes. Y nos debe quedar claro esto: sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos desarrollar una vida efectiva en el ámbito de nuestra fe como cristianos. Entonces, yo quiero hablarles un poquito acerca de eso. Es un tema muy extenso, es un tema que abarca muchas lecciones o muchas enseñanzas o prédicas, pero quiero hacer una síntesis de lo que esta noche yo quiero hablarle. Y gracias a cada uno de ustedes por estar ahí. Bendiciones, Pastor Juan Rodríguez, Juan Zúñiga Rodríguez, bendiciones. ¿Cuán necesario es que involucremos al Espíritu Santo en lo que tiene que ver nuestra vida como cristianos? El apóstol Pablo dio una cátedra en el capítulo 8. En el capítulo 8 de la carta que Pablo escribió a los romanos, da una cátedra del valor, de la importancia, del énfasis que tenemos que hacer y desarrollar con respecto a involucrar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de eso es algo de lo que todos debemos tener presente. Hermana Claudia, Dios le bendice, hermana. Gracias por estar ahí. Felicidades a Luisito, que estuvo cumpliendo años. Le mandamos un fuerte abrazo. Y deseamos que Dios le bendiga, hermana Clau, y a usted, a su esposo, a su familia. Es algo fundamental, es algo primordial el hecho de que todos quienes hemos nacido de nuevo tengamos presente lo necesario que es involucrar al Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo le decía, y le vuelvo a repetir, que Romanos capítulo 8, Pablo da una cátedra sobre el valor y la importancia de lo que tiene que ver la vida espiritual. Y quien impulsa, quien mueve, quien hace que vivamos de esa manera es el Espíritu Santo que Dios ha enviado a morar en vuestros corazones. Dice Romanos, carta de Pablo a los Romanos capítulo 8. Quiero leer algunos versículos del capítulo 8. Dice Pablo, Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están. El término están son para los que se quedaron, para los que se han quedado en Cristo.
Es como cuando Pablo dice a los corintios, el que está en Cristo, o sea, el que se queda en Cristo, el que permanece en Cristo, el que vive en Cristo. Pablo utiliza esta connotación bien importante en el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues no hay ninguna condenación de los que se quedaron con Cristo, de los que están con Cristo y que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, y semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó en el pecado la carne. Cristo cargó el pecado de nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el que se ocupa de la carne va a morir, pero el que se ocupa del Espíritu tendrá vida y tendrá paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemigos de Dios. Los deseos de la carne son enemigos de Dios, porque ellos no se sujetan a lo que Dios ha dicho, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne, ellos no pueden vivir agradando a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Habla de los que hemos nacido de nuevo. Habla de los que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor y que Él gobierne. Dice versículo 9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no ha nacido. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no ha nacido en Él. No ha nacido en Él, porque todos los que hemos nacido de nuevo, por ende, Dios envía su Espíritu para darnos la capacidad de desarrollar una vida según Dios y ya no según nuestros deseos. Vuelvo a leer el versículo 9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, si hemos nacido de nuevo, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11 y último. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo está viviendo en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo también va a dar la vivificación de vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mis amados, cuán necesario, cuán relevante, cuán importante, cuán valioso es el hecho de que todos los que hemos nacido de nuevo involucremos, mezclemos, incorporemos, dejemos que el Espíritu Santo esté desarrollándose en nuestra vida. Eso es algo fundamental. Y cuando usted pueda leer capítulo 8 de Romanos, se va a dar cuenta que todo el capítulo menciona más de 20 veces al Espíritu Santo. Si Pablo hace mención reiteradamente, cotidianamente en el capítulo 8, mucho énfasis sobre el Espíritu Santo, es que es valioso, es importante, es fundamental para un buen desarrollo de vida cristiana. Y cuando hablamos de la vida cristiana, por lo general, no solamente lo debemos asociar a la vida de cual cristiano común. Me refiero al hecho de asistir a la iglesia, de convivir, de fraternizar, de estar en unión con los hermanos, de tener actividad de estudio, devocionales, tiempo de convivencia, de oración y alabanza. Todo eso es parte de. Pero todas estas actividades son muestra de nuestra forma de vida en una comunidad cristiana. Son expresiones de un estilo de vida, pero el Espíritu Santo te lleva más allá en el hecho de lo que tiene que ver el desarrollo de la vida espiritual. Porque hay quienes pudieran estar puntualmente en la iglesia, hay quienes pudieran ser parte de un ministerio, hay quienes pudieran desarrollar una vida de iglesia en comunidad. Pero eso no significa que tenga una vida espiritual.
lo que Pablo está hablando en el capítulo 8 tiene mucho énfasis en el hecho de visualizar en mi vida el vivir, el desarrollar un caminar constante en un ámbito espiritual. Y quien desarrolla la vida espiritual en el cristiano es el Espíritu Santo. No hay nadie más, no hay otra fuerza, no hay otra forma, no hay otra manera poder desarrollar una vida espiritual si no tiene que ver con el Espíritu. Él es el que ejecuta, Él es el que desarrolla, Él es el que lleva a cabo en vosotros la vida espiritual. Todo creyente sin excepción, debe saber cuán importante es involucrar al Espíritu Santo en su vida para que lo ayude en cada área de su vida a vivir verdaderamente como Dios lo ha determinado. Si esto no lo llevamos a cabo así, yo le aseguro que vamos a carecer, vamos a tener un déficit, vamos a tener una situación muy complicada en el desarrollo de la fe cristiana. Porque quien hace el desarrollo, quien ejecuta la obra de una vida espiritual es el Espíritu de Dios que vive en vosotros. Y Él ha venido a ejecutar esa obra. Entonces, vuelvo a repetirle que en el capítulo 8, más de 20 veces encontramos la palabra Espíritu Santo. Y en ello Pablo hace mención cuán importante es el poder interactuar el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora miren, ¿por qué Pablo en el capítulo 8 de Romanos da una doctrina fundamental para un buen desarrollo de vida espiritual al mencionar más de 20 veces el Espíritu Santo en ese capítulo? Veamos la razón por la cual la ayuda del Espíritu Santo, el que yo interactúe con Él, es tan indispensable. ¿Cuán importante es eso? Y nos debe quedar claro. ¿Saben por qué es tan importante que involucremos la obra, el poder, el mover del Espíritu Santo en la vida de todo creyente? Porque la Escritura dice, y Pablo lo ratifica, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque el que se ocupa de la carne va a morir. Porque los deseos de la carne son enemigos de Dios. Porque los que viven en el viejo gobierno de la carne no pueden agradar a Dios. Miren, por estas y otras muchas razones es tan necesario y es tan claro que entendamos cuán necesario es que como hijos de Dios demos el hecho de que el Espíritu Santo sea involucrado en todo lo que hagamos. Mira, como hables, tus acciones, tu caminar, tu testimonio, la relación que tengas con tus amigos, escuela, trabajo, hogar, familiares, todo lo que tiene que ver la vida nuestra como hijos de Dios, el Espíritu Santo tiene que estar involucrado. Juan Carlos, Dios te bendice, hermana Juanita, allá en Atongo, Nuevo León, bendiciones. Lucy Contreras, bendiciones también para todos. Amados, Pablo dijo, Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado qué es la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida, esto tiene que ver con lo que hemos recibido en cuanto al Evangelio de la gracia de Dios. Porque la ley de vida del Espíritu nos ha librado, dice en esta parte de la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿dónde se manifiesta la ley del Espíritu de vida? Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de la vida del Espíritu es en el Evangelio de la gracia.
el evangelio de la gracia me da el mensaje para que yo pueda visualizar que el poder del espíritu de vida que ahora vive en mí por medio del evangelio, y que yo recibí el mensaje del evangelio y vine a nacer de nuevo. Dios ha enviado su espíritu, pero no ya para condenarme en mi pecado, sino para mostrarme su gracia, y en esa gracia tengo que vivir y caminar de tal manera que el Espíritu Santo se involucre en todo lo que yo pueda determinar, hacer, hablar, pensar, todo lo que tiene que ver con mi vida, la ley de vida del Espíritu que he recibido por el evangelio. Y en el evangelio se manifiesta el mensaje de salvación, el mensaje de gracia, el mensaje de perdón, de misericordia que Cristo nos ofreció en la cruz del Calvario. Yo tengo que entender esto, que no hay ninguna excepción. Todo creyente nacido de nuevo debe saber cuán importante es el hecho de involucrar al Espíritu Santo en mi vida para un buen desarrollo de vida cristiana. Ahora preguntémonos por qué. ¿Por qué es que yo tengo que involucrar, tengo que anexar, tengo que permitir que el Espíritu Santo de Dios viva en mí? Porque Él es el que me impulsa, Él es el que me motiva, porque Él es el que me mueve, porque Él es el que me enseña, me redarguye, me encamina, me ilumina. Todo lo hace Él. Mi carne, tu carne no quiere nada con Dios, porque aún y cuando somos cristianos, mi carne quiere hacer lo malo, mi carne quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que Dios envió a nuestra vida al Espíritu Santo para ayudarnos a vivir a la manera de Dios. Y esto tú y yo lo debemos entender. Si yo no involucro al Espíritu Santo de Dios en mi vida, muy difícilmente yo expresaré, daré a conocer, mostraré, revelaré lo que Dios está haciendo en mí. Porque si no hay una obra del Espíritu Santo en la cual yo pueda dar a conocer quién vive en mí, quién sabe qué estará pasando en mi vida. Pero mis amados, no hay excepción. Todo creyente que ha nacido de nuevo debe saber que quien te impulsa, quien te motiva, quien te mueve, quien hace que vivas a la manera de Dios es el Espíritu Santo. Mira, tu voluntad sin el Espíritu Santo, tu voluntad siempre va a ser lo malo. Porque nos heredaron un pecado, y ese pecado, aunque seamos cristianos, sigue actuando en mí. El apóstol Juan decía: si alguien dice que no ha cometido pecado, es un mentiroso, y hace a Dios también quedar mal, porque todos pecamos, aun y cuando seamos cristianos. La diferencia es que ahora el Espíritu Santo que vive en nosotros constantemente nos hace ver la necesidad de ir y pedir perdón, porque seguimos siendo pecadores, pero con la gran diferencia que somos pecadores justificados, redimidos, salvados. Mientras vivamos, Pablo decía en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, mencionaba Pablo constantemente cuán necesario es que entendamos que aunque seamos hijos de Dios, seguimos pecando. De hecho, Pablo decía: qué miserable soy, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de maldad? Pablo, el escritor de esta carta, él decía: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo? Porque lo que debo hacer, lo que es correcto, lo que es bueno delante de Dios, no lo quiero hacer. Pero hay algo en mí, dice Pablo, que me motiva, que me impulsa, que me hace saber que lo correcto tiene que predominar, o tiene que prevalecer. La vida correcta, la vida digna, la vida justa, la vida íntegra tiene que prevalecer por el hecho de las cosas malas que yo quiero hacer. ¿Y quién ejecuta ese poder sino solamente el poder del Espíritu Santo en vosotros? Mis amados, esta es una realidad. Hermana Juanita, Cristina, gracias hermana Claudia. Dice la escritura, mis amados, miren, en Lucas capítulo 4, versículo 14, quizás usted conozca este pasaje bíblico, pero en Lucas 4:14 nos habla que Jesús volvió en el Espíritu después de haber estado en el desierto 40 días y 40 noches. Dice Lucas 4:14, y Jesús, volviendo en el Espíritu, inició su ministerio. Si para Jesús, en esa parte humana de él,
Jesús era completamente Dios y completamente humano. En esa parte humana, sí, para Jesús era relevante, importante, valioso el hecho de sentirse revestido del poder del Espíritu Santo. Si para Jesús era eso tan necesario en su vida humana, ¿cuánto más para vosotros? Lucas 4:14, y volviendo en el Espíritu, Jesús volviendo en el poder del Espíritu, el mismo Espíritu que lo sustentó en ese tiempo de ayuno por 40 días y 40 noches. Y luego viene Satanás, el diablo, el tentador. Y usted conoce la historia. Jesús venció el poder de Satanás en esa parte humana, gracias a que involucró en esa parte humana de él al Espíritu Santo. Si para Jesús fue necesario el Espíritu Santo, ¿cuánto más para nosotros? Es necesario, es importante, es sobresaliente en este tiempo. La temática, el tópico de esta noche es cuán importante y necesario es que involucremos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Como hables en la escuela, como interactúes en la escuela, como te comportes en el trabajo, como seas con tus hijos, con tu esposa, con los hermanos de la iglesia, todo tiene que ver en involucrar al Espíritu Santo, porque en ello radica el hecho de lo que somos, nuestra identidad, nuestra esencia. El parámetro de lo que decimos ser tiene que ser respaldado por una vida especialmente sustentada por el poder y el mover del Espíritu Santo, en cómo pensamos, en cómo hablamos, en cómo vemos las cosas. Pablo en todas y cada una de sus cartas hace mención mucho el hecho de cómo el poder del Espíritu Santo es el que hace, el que mueve, el que refleja la vida de Dios en vosotros por medio de su Espíritu. Porque si no fuera por él, no lograríamos eficazmente desarrollar una vida tal y como Dios determina que la vivamos. Hermana Juliet, gracias por estar ahí. Hermanas Ayani y Esbeth, gracias desde Chihuahua, bendiciones, gracias por estar ahí. Debemos saber que quien subestime, y aquí es algo muy interesante y muy importante esto que tengo en mis notas, quien subestime la ayuda indispensable del Espíritu Santo, nunca va a lograr una vida cristiana espiritual eficaz. No lo va a lograr. No es posible vivir una vida cristiana eficazmente sin que yo subestime, menoscabe, menosprecie, tenga en poco el que yo involucre al Espíritu Santo en mi vida. No se va a lograr. Nadie, y nos debe quedar claro que quienes subestimen la ayuda indispensable del Espíritu Santo en su vida, no va a lograr. Pablo es muy enfático, muy incisivo. Él hace ver siempre a los creyentes, a los hermanos, a los cuales él alcanzó por medio del Evangelio. Él hacía ver cuán necesario es que no subestimemos la ayuda del Espíritu Santo en la vida nuestra. Es necesario que caminemos, que vivamos bajo la guianza, bajo el gobierno del Espíritu Santo, y no vivir bajo un gobierno carnal. Quien vive todavía bajo un gobierno de su propia carne, posiblemente, y es triste decirlo, no ha nacido de nuevo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice Pablo, de hecho el encabezado dice las obras de la carne y las obras del Espíritu. Las obras de la carne están en base a nuestras concupiscencias. Las obras del Espíritu están en base a los deseos de Dios a través de su Espíritu en nosotros. Pero dice Pablo en Gálatas 6, capítulo 16, caminen en el Espíritu. Ahora, este término, caminen en el Espíritu, él está hablando, caminen conforme a lo que el Espíritu les indique. Caminen conforme al Espíritu les indique. Y ya no vuelvan a tratar de satisfacer sus deseos carnales.
Versículo 17. Porque quien tiene sobre sí el deseo de la carne va a ir en contra del espíritu. Y el que va en contra del espíritu está en la carne. Porque estos son enemigos entre sí, pues no se trata de hacer lo que uno quiere. El gobierno establecido por Dios en vosotros lo lleva a cabo la obra del Espíritu Santo. Cuando yo voluntariamente determiné entregarme por completo y rendirme por completo a Dios. Mis amados, cuán necesario es que involucremos en nuestra vida la ayuda del Espíritu Santo. Hermano Samuel, Pastor Samuel, bendiciones. Hermana Cristina, bendiciones. Gracias a sus vidas por estar ahí. Debemos saber que quien subestime o tenga en poco la ayuda del Espíritu Santo no va a lograr una vida cristiana espiritual eficaz. No lo va a lograr. Porque aun y cuando somos, lo decía al principio, porque aun y cuando somos cristianos, hijos de Dios o creyentes, aún tenemos la tendencia de hacer cosas malas. Y yo le hacía mucho énfasis de lo que Pablo decía en la misma carta a los romanos. Él decía, miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de maldad? Pablo decía, porque lo que debo hacer no lo hago, y lo que no debo hacer, eso hago. Miserable de mí, decía Pablo, porque él sabía que si no sometía su carne a los designios del Espíritu Santo, él por lo general iba a ir en contra de la voluntad de Dios, tal y cual cada uno de vosotros también podemos hacerlo. Yo debo entender que el gobierno de Dios sobre mi vida recae en la obra en la que yo permita al Espíritu Santo que controle, que domine, que someta mi vida, mi carne a la voluntad de Dios. Y esa obra solamente la ejecuta el poder del Espíritu Santo en mí. Y eso nos debe quedar claro. Por eso es que Pablo decía, caminen de acuerdo al Espíritu y ya no traten de satisfacer los deseos de su carne, porque quien desea satisfacer los deseos de su carne va a estar en contra del Espíritu de Dios que está en ustedes. Porque el Espíritu Santo y los deseos de la carne se oponen entre sí. Y es necesario que vosotros entendamos que para desarrollar una vida cristiana eficaz espiritualmente, es necesario que no subestimemos ni tengamos en poco el involucrar al Espíritu Santo en vuestras vidas. Ahora, esto también es algo importante y necesario que sepamos. Consideremos cuál pudiera ser la condición en la que podemos caer si yo tengo en poco la ayuda del Espíritu Santo y no lo involucro en mi vida. Yo no sé si alguna vez hemos llegado a ese punto de considerar. Quizás sí, pero a veces no lo reconocemos o a veces tratamos de esconder ciertas cosas de nuestra vida que no están bien. Pero es importante que entendamos esto. Considerar cuál pudiera ser nuestra condición y a lo que podamos caer si tenemos en poco el poder pedir la ayuda e involucrar el Espíritu Santo en nuestra vida. Una de las principales cosas que hemos visualizado como pastores, como líderes, como personas que tratamos de ayudar a muchas personas en el ámbito de lo que tiene que ver el Evangelio, la palabra de Dios. Una de las cosas que hemos podido visualizar ahí es que quien no involucra al Espíritu Santo para que lo ayude, lo sustente, lo soporte para un buen desarrollo de vida espiritual, es que esa persona cuando no lo hace siempre va a enfrentar una inestabilidad espiritual en su caminar con Dios. Todos quienes subestimemos, tengamos en poco, el que no querramos involucrar al Espíritu Santo en nuestra vida, por lo general siempre va a vivir una inestabilidad espiritual. Y la inestabilidad espiritual va a determinar si tu caminar pudiera estar bien o no pudiera estar bien. De hecho, la inestabilidad por lo general va a hacer que provoque que tu vida retroceda
caiga en un conformismo, haya un nulo avance, no haya una madurez espiritual en tu vida. ¿Por qué creen que Pablo dijo, el que se ocupe en vivir más según la carne está muerto? Pablo lo dijo en Romanos 8:6. Porque el que se ocupa más en vivir según la carne va a morir. Porque los deseos de la carne son enemigos de las cosas de Dios. Porque la carne, siempre hay una lucha, siempre hay una lidia, siempre hay un contraste entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y si yo más alimento los deseos de la carne, voy a ir en contra de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, quien me ayuda a vivir de acuerdo a ella, es el Espíritu Santo. Mis amados, Pablo sabía perfectamente esto. Este efecto que produce el que yo no involucre el ayuda del Espíritu Santo, mis amados, siempre voy a estar así. Una inestabilidad espiritual. Y eso me va a llevar a desarrollar una vida de falta de madurez, una vida de poco avance, una vida todavía más sometida a los deseos y satisfacciones carnales que poder vivir la vida que agrade a Dios. Ahora recordemos que Pablo dijo en 2 de Corintios 5:17, el que ha venido en Cristo, el que está en Cristo, el que se quedó con Cristo, el que decidió renunciar a su propia vida, tomar la cruz y seguir a Cristo, él es una nueva criatura. No por una obra carnal, porque dice la escritura también del apóstol Pedro, que ahora somos nosotros una nueva criatura, no por simiente humana, sino por la simiente de Dios que ahora mora en vosotros, que es el Espíritu Santo, quien ha venido a darnos a nosotros una vida totalmente diferente a la que antes teníamos, porque nuestra vida pasada estaba más enfocada en vivir en los deseos nuestros para la satisfacción propia, pero ahora la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, mora y vive en vosotros. Amados, debemos saber, todos quienes hemos nacido de nuevo, debemos saber que el Espíritu Santo nos transmite la vida de Dios. ¿Sabía usted eso? Debemos saber que el Espíritu Santo nos transmite la vida de Dios y nos hace aptos para mantenernos en esa vida. Ahora entendamos esto. No solamente nos transmite la vida de Dios el Espíritu Santo, sino que nos hace aptos, nos prepara, nos capacita, nos adiestra para vivir en esa vida. Quienes incluyen la ayuda del Espíritu Santo, quienes saben que es indispensable la ayuda del Espíritu Santo, siempre van a experimentar una vida de Dios plena. Pero también hay un contraste, quienes no involucran, quienes desestiman, quienes no dan la libertad al Espíritu Santo. Ahora, lo he mencionado muchas veces, cuando hablo de la libertad del Espíritu Santo, no hablo de remolineo, no hablo de brincos, no hablo de caídas, no hablo de gritos desenfrenados, no. La libertad es que Él haga su obra en mí, aun y cuando para mí no sea bueno, el Espíritu siempre va a sacar lo malo de mí, el Espíritu Santo va a desechar lo malo de mí para vivir según Dios. A esa libertad, que tú le digas, sabes, Dios, te doy la libertad de que me transformes, de que me cambies, de que me hagas caminar, vivir según Dios. Aun y cuando me duela las cosas que tengo que dejar de hacer y que para mí son placenteras, divinas, especiales, pero están mal, haz tu obra en mí. A esa libertad me refiero. No hablo de la libertad. Yo he escuchado a mucha gente, hermano, denle la libertad al Espíritu. Y la gente brinca, y la gente remolinea, y la gente se cae, y la gente se levanta, pero sigue viviendo una vida sin Cristo. Una vida que no es conforme a la voluntad de Dios. Porque es importante que sepamos esto. El Espíritu Santo siempre va a transmitir la vida de Dios. Y quien no tiene la vida de Dios es porque no ha permitido involucrar. Miren, yo he dicho esto muchas veces. Hay quienes tienen facetas de vida cristiana. En la iglesia tiene una faceta. Como cristiano tiene una faceta en la iglesia. Pero cuando está fuera de la iglesia,
cuando está en su trabajo, cuando está en la escuela, cuando está con otras personas, toma otra faceta. El Espíritu Santo no es así. Él no va a permitir que tú lo condiciones en el hecho de decir, aquí soy cristiano, acá no lo soy. Aquí te quedas callado, Espíritu Santo, aquí no hagas nada, aquí yo soy el que va a hacer las cosas. Tengamos cuidado porque mucha gente está viviendo así. Y es triste y lamentable, pero es una realidad. Mis amados, es indispensable que el Espíritu Santo se involucre en todo lo que tiene que ver nuestra vida. Cómo hables, cómo pienses, cómo mires, cómo actúas, cómo es tu testimonio. En ello se ve quién ha involucrado al Espíritu Santo en su vida y quién no. ¿Quién no lo puede hacer? Gálatas capítulo 6. Quiero leérselo. Gálatas capítulo 6, todavía me quedan como 10 minutos, esperemos poder terminar a tiempo. Gálatas capítulo 6, en el versículo número 8, es importante que nosotros veamos esto, porque el que siembra para su carne, bueno, de esa carne va a cosechar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida plena, vida eterna. Usted conoce la ley de la siembra y la cosecha. En otro pasaje, Pablo decía, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Escuchen esto. Si yo como cristiano sigo sembrando pecado, ¿qué voy a cosechar? Pecado. Pero soy cristiano, sí, de eso no hay ninguna duda. Eres cristiano, pero si sigues sembrando pecado, ¿qué vas a cosechar? Pecado, corrupción, mal testimonio, malas acciones, mal lenguaje, mala actitud, mal comportamiento. Pero si yo siembro para el Espíritu, voy a cosechar vida y voy a cosechar paz. Amados, es necesario que involucremos al Espíritu Santo de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No caigamos, no tengamos esa tendencia de tratar de condicionar la obra del Espíritu Santo en base a dónde me encuentro, en base a con quién estoy, en base el lugar o el momento. No se trata de condicionar la obra del Espíritu Santo en las áreas de mi vida en ese aspecto, porque a Él no lo podemos condicionar. Estoy casi ya por terminar. Pero miren, solo hasta que hagamos nuestra la ayuda tan indispensable del Espíritu Santo en nosotros, podremos vivir en el Espíritu. Créame. Solo hasta que hagamos nuestra la ayuda tan indispensable del Espíritu Santo en nosotros, podemos vivir en el Espíritu. Pablo decía, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, haréis morir las obras de la carne por el poder del Espíritu. Hay un poder supremo en nosotros que nos ha otorgado Dios a través de su Espíritu. Pero a veces no activamos ese poder supremo. A veces Pablo decía, no entristezcáis al Espíritu Santo. Pablo decía, no apaguéis al Espíritu Santo. Porque muchos han recibido el Espíritu Santo en su conversión, pero a veces lo sofocamos, lo oprimimos
mi carne prevalece más por la obra del Espíritu Santo, y a veces le decimos: quieto, no hagas esto, no digas esto, no actúes de esta manera. Pero si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si vivís por el Espíritu, vas a hacer morir las obras de la carne por medio de su Espíritu. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la ayuda del Espíritu Santo es indispensable. Es indispensable, es necesaria. En ello garantizamos poder desarrollar una vida cristiana. Escucha esto, mi amado. Gracias a todos por estar ahí. Es indispensable la ayuda del Espíritu Santo. Y tú y yo debemos saber que esto nos va a garantizar, la ayuda del Espíritu Santo nos va a garantizar desarrollar una vida cristiana agradable, una vida cristiana creciente, una vida cristiana transformada, una vida cristiana santificada, una vida cristiana regenerada, una vida cristiana basada en vivir más en la voluntad de Dios que en la nuestra. Mira, escucha todo lo que podemos desarrollar en el ámbito de poder involucrar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto nos debe quedar claro. Sin lugar a dudas, la ayuda indispensable del Espíritu Santo en nosotros es tan necesaria. Eso nos garantiza que desarrollemos una vida cristiana agradable, creciente, transformada, santificada, en constante desarrollo, eficazmente dando testimonio de lo que hay, de lo que se mueve, de lo que vive en nosotros. Y esto es gracias a Él. No tiene que ver contigo, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Porque si tuviera que ver conmigo, les aseguro que nunca lograríamos vivir la vida agradable. Porque no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Somos pecadores, necios, contumaces, duros de corazón, orgullosos, soberbios, altivos. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, cuando yo le doy la oportunidad de que haga la obra a la cual Dios lo ha enviado en mí, Él va a actuar y va a ejecutar esa obra de cambio, de transformación, de vida. Padre, te doy gracias por este tiempo. Tu palabra, tu enseñanza, ha sido expuesta, Señor, en base a lo que tú has determinado anticipadamente que nosotros pudiésemos haber preparado. Tú eres el que hace la obra a través de tu Espíritu. Que tu Espíritu, Señor, trabaje en nosotros. Que tu Espíritu desarrolle, emplee lo necesario, aun y cuando, Señor, nos confronte, nos redarguya, nos revele la condición en la que estemos, pero que Él haga la obra en nosotros. Eres un Dios de gracia, eres un Dios de amor, eres un Dios de perdón, de misericordia, pero también eres un Dios justo, que ama la verdad. Eres un Dios que ama la integridad. Eres un Dios que ama la rectitud. Eres un Dios que ama la justicia, a la cual nos has llamado a vivir. Que tu Espíritu nos ayude a vivir en ello. Bendice a mis hermanos y hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, pues Dios les bendiga. Gracias a todos por haber estado ahí en conexión. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Jorgito, ahí en controles. Bendiciones para todos. Amén.